Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. ¿Puede la ciencia de la religión? Este texto comprende 8 preguntas y respuestas sobre si la ciencia puede o no estar completamente separada de la religión. Algunos de los temas mencionados son si la ciencia y la religión pueden coexistir, cuando la división apareció entre los dos, y si los dos conceptos pueden estar completamente separados uno del otro. ¿Puede la ciencia prescindir de la religión? Por Mehdi Golshani. Mehdi Golshani es profesor de física en la Universidad de Tecnología de Sharif, PO Box 11365, 9161, Teherán, Irán y director del Instituto de Humanidades y Estudios Culturales, PO Box 14155, 1871, Teherán, Irán. Correo electrónico, golshani@x.ad.ir. 1. ¿Cuál es tu definición de ciencia y religión? La ciencia puede definirse como el estudio sistemático del mundo natural. Dicho estudio se basa en experimentos detallados y observaciones de procesos naturales. Estos son luego analizados para patrones, regularidades y leyes. Sin embargo, la ciencia implica mucho más que la observación empírica y el análisis matemático. La ciencia también tiene un componente teórico grande y más especulativo. Por ejemplo, los científicos quieren extrapolar más allá de su limitado conjunto de datos de observación, para sacar conclusiones más generales sobre el universo. Esto requiere varios supuestos sobre la naturaleza del universo. Una conjetura común es la de la uniformidad de la naturaleza. Se supone que las leyes y procesos físicos observados aquí y ahora se aplican universalmente. Algunas de las ciencias, por ejemplo, cosmología, geología y biología evolutiva, dependen en gran medida de extrapolaciones significativas de datos observados en el presente a un pasado lejano. Además, los científicos buscan también explicar la realidad. Los eventos particulares se explican en términos de leyes físicas. Las leyes físicas en sí se explican en términos de conceptos y principios físicos más fundamentales, y así sucesivamente. El aspecto básico y observacional de la ciencia al que me referiré como ciencia 1. La extrapolación teórica y la explicación de estas observaciones denotaré ciencia 2. B. La religión se puede definir de varias maneras. En términos generales, puede referirse a cualquier conjunto de creencias, valores y prácticas que forman una cosmovisión. Un sistema de cosmovisión incluirá creencias sobre la realidad última, la epistemología, la ontología, la ética, el propósito, etc. Todos tienen una cosmovisión, aunque muchas personas no han formulado explícitamente su cosmovisión. Llamaré religión en este sentido amplio, religión 1. Una forma de religión actualmente popular es el naturalismo. Se esfuerza por interpretar toda la realidad en términos de procesos y entidades puramente naturales. Como tal, casi siempre incorpora un proceso evolutivo en el que se supone que todo en el universo, incluso el hombre, ha evolucionado a partir de materia/energía primitiva y sin propósito. En consecuencia, el hombre es visto como una máquina compleja que deja de existir una vez que su cuerpo material muere. Las normas racionales y las normas éticas se consideran meras invenciones humanas, sin autoridad objetiva. El naturalismo a menudo abarca una metafísica materialista junto con una epistemología empirista. El reduccionismo materialista es particularmente común entre los científicos. Por ejemplo, Edward Wilson, con Science, The Unity of Knowledge, 1998, cree que, en última instancia, toda la verdad se puede adquirir a través de los métodos reduccionistas de la ciencia natural. Wilson sostiene que todo nuestro conocimiento, así como nuestra apreciación de la belleza y la percepción del bien y el mal, pueden, en principio, reducirse a las leyes de la física. Igualmente, Francis Crick, La hipótesis asombrosa, 1994, afirma que todas nuestras creencias, incluso nuestro sentido de identidad personal, propósito y libre albedrío, son meras ilusiones causadas por nuestras neuronas cerebrales. Tal reduccionismo enfatiza el reino físico y objetivo a expensas de vaciar virtualmente nuestras experiencias subjetivas de cualquier contenido genuino. Más estrictamente, la religión generalmente se considera la creencia y la adoración de Dios. En este sentido, la religión se refiere a una cosmovisión específica que afirma la existencia de un ser sobrenatural. A menudo incluye alguna forma de revelación divina. Tal conocimiento revelado puede formar la base de los valores éticos, el conocimiento de los orígenes y la escatología, etc. A esta religión sobrenatural la llamaré religión 2. La forma específica de religión 2 que defenderé aquí es el teísmo tal como está formulado en el cristianismo tradicional. Un elemento central de la cosmovisión cristiana es la noción de un Dios soberano, omnisciente, tripersonal, que se ha revelado a sí mismo a través de la Biblia. Este Dios es el creador de todo, incluyendo los absolutos lógicos y morales. Todo lo que sucede se desarrolla de acuerdo con el plan eterno de Dios. En este plan divino, el hombre, que fue creado a la imagen de Dios, desempeña un papel importante al servir y glorificar a Dios. El hombre fue creado bien pero, a través de su propia elección, cayó en pecado. A través de la gracia de Dios en Jesucristo, algunos son redimidos. Después de la muerte física, nuestra alma vive, para reunirse con un cuerpo renovado en el día del juicio. A partir de entonces recibimos nuestra recompensa eterna. 2. ¿Ves algún conflicto entre tus definiciones de estos dos conceptos? No hay conflicto entre estas definiciones. Gran parte del conflicto percibido entre la ciencia y la religión se debe a la creencia errónea de que la ciencia no necesita ninguna suposición metafísica o epistemológica.
Se cree que la ciencia es objetiva, racional y objetiva, mientras que la religión es mítica, irracional y subjetiva. Este mito de neutralidad científica no logra distinguir correctamente entre hechos observacionales y especulaciones teóricas. Pasa por alto los aspectos altamente subjetivos de la ciencia. Notamos, primero, que los mismos datos pueden explicarse por muchas teorías diferentes. Por ejemplo, los desplazamientos al rojo galácticos pueden explicarse en términos de la expansión del espacio, el movimiento a través del espacio, los desplazamientos al rojo por gravedad, la luz cansada, etc. Como señalaron Karl Popper, Thomas Kuhn y otros, las teorías científicas no se derivan simplemente de los datos. Más bien, la construcción de teorías implica una gran dosis de creatividad. En segundo lugar, las mismas ecuaciones matemáticas a menudo se pueden interpretar de muchas maneras diferentes. Considere, por ejemplo, las diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica, por ejemplo, el positivismo de Bohr, el neorealismo de Bohm, la visión de muchos mundos, etc. En tercer lugar, evaluar la veracidad de las teorías en competencia implica la aplicación subjetiva de criterios subjetivos para la selección de la teoría. Podemos preferir teorías que sean simples o hermosas, pero ¿por qué las teorías simples o hermosas tienen más probabilidades de ser verdaderas? En última instancia, construimos y elegimos las teorías que mejor reflejan nuestras creencias básicas sobre la naturaleza del mundo. Cada científico tiene una cosmovisión y la ciencia que él haga será inevitablemente informada por esa cosmovisión. Esto es particularmente cierto con respecto a la teorización de la ciencia 2. En comparación, la ciencia 1, al estar en el nivel de los datos observacionales, es relativamente objetiva. Sin embargo, incluso nuestra elección de qué y cómo elegimos observar depende de nuestra cosmovisión. En resumen, la ciencia no es de ninguna manera neutral a la cosmovisión. Lo que se percibe ampliamente como un conflicto entre la ciencia y la religión es en realidad un choque entre dos visiones del mundo opuestas, generalmente naturalismo versus teísmo. 3. ¿Dónde crees que puede haber un conflicto entre estos dos? Los conflictos que involucran la ciencia y la religión pueden ocurrir en la extrapolación, explicación y aplicación de los datos de observación. Un tema primordial es el de la epistemología. ¿Qué podemos saber? En oposición al empirismo, que afirma que el único conocimiento válido es la información sensorial, el cristianismo afirma que Dios ha revelado la verdad en la Biblia. El cristianismo abraza la Biblia como una fuente confiable de conocimiento sobre Dios, la historia, el reino espiritual, las normas morales, los orígenes y la escatología. Por lo tanto, una epistemología cristiana reconocerá los datos bíblicos además de los datos de los sentidos y la lógica. Los conflictos también pueden implicar preguntas ontológicas sobre la naturaleza última de la realidad. Por ejemplo, en oposición al materialismo, el cristianismo toma a Dios, un espíritu, como la realidad última. El cristianismo considera que el universo físico es una creación de Dios y, como tal, un mero subespacio de una realidad mucho más rica que contiene materia y espíritu. Otros conflictos pueden implicar causalidad. Por ejemplo, en oposición al naturalismo, que admite solo causas naturales, el cristianismo afirma la existencia de fuerzas espirituales que interactúan con el universo físico. El universo, creado por la palabra de Dios, depende de Dios para sostenerlo en su existencia continua. Normalmente, Dios permite que el universo se desarrolle de acuerdo con las propiedades que Él le asignó. Sin embargo, Dios no está obligado por las leyes naturales que Él ha establecido. Estas son meramente las manifestaciones regulares de su voluntad. A veces, Dios puede actuar más directamente, a través de sus agentes espirituales, por ejemplo, los ángeles, o milagros. Por lo tanto, algunos eventos naturales pueden tener causas sobrenaturales directas. En particular, Dios actúa directamente a través de la encarnación, la resurrección y el retorno final de Jesucristo. Además, en oposición a la idea de que algunas cosas, por ejemplo, en la mecánica cuántica, suceden por casualidad, es decir, sin ser totalmente causadas, el cristianismo mantiene la plena soberanía de Dios. Dios es la causa primaria de todo. Todo lo que sucede, sucede de acuerdo con el plan que abarca todo de Dios. Todo sucede por una razón suficiente, dada por el propósito de Dios. Tales conflictos, en la medida en que involucran a la ciencia, se refieren principalmente a la ciencia 2. En general, no se trata de los datos de observación, sino únicamente de su extrapolación teórica e interpretación. Con frecuencia, ni siquiera las teorías específicas, la relatividad general, la mecánica cuántica, etc., son controvertidas, sino su interpretación filosófica. 4. ¿Cuáles han sido las bases para el desarrollo del conflicto entre estos dos? En la mente popular, los dos conflictos históricos más grandes entre la ciencia y la religión han sido los que involucran a Galileo y Darwin. El asunto Galileo, a principios del siglo XVII, fue una disputa compleja, inflamada por la política y las personalidades. Fue principalmente una disputa familiar dentro del cristianismo. Dos programas de investigación científica diferentes se enfrentaron, cada programa apoyado por su propio grupo de científicos cristianos. El tema central fue la pregunta epistemológica de cómo determinar el movimiento absoluto. ¿Debería establecerse el marco de referencia absoluto según los estándares bíblicos, la filosofía aristotélica, la simplicidad matemática u otras consideraciones? La dificultad era que los datos de observación en sí mismos pueden proporcionar información solo sobre el movimiento relativo. La cuestión del absoluto punto. Por lo tanto, el movimiento debe resolverse mediante definiciones y consideraciones extracientíficas. Como ahora se reconoce ampliamente, la resolución de este problema depende en gran medida de los supuestos de la cosmovisión personal. El conflicto precipitado por Darwin se refiere principalmente a los orígenes.
¿Cómo surgió la vida, en todas sus múltiples formas? La disputa no se trata tanto de observaciones de seres vivos, fósiles, formaciones geológicas, etc., sino de cómo explicar. Cómo llegaron a ser como tal. El conflicto involucra preguntas concernientes a la naturaleza última de la realidad. Por ejemplo, ¿se puede explicar la mente por completo en términos de materia? Escatología, por ejemplo, ¿el hombre tiene un alma no material que sobrevive a la muerte física? Y causalidad, por ejemplo, ¿el origen de la vida requiere actos divinos especiales? Una vez más, un tema central es el de la epistemología. ¿Qué papel debe desempeñar la revelación divina, por ejemplo, la Biblia, en la interpretación de los resultados de la ciencia observacional 1, en la elección de las teorías de la ciencia 2 y en la información de nuestra visión de los orígenes, etc.? Aquí también está claro que este conflicto está enraizado en un choque de presuposiciones extracientíficas opuestas. 5. ¿Cuál ha sido el papel de la religión en el desarrollo de la ciencia en Occidente? En Occidente, el cristianismo desempeñó un papel importante en el desarrollo de la ciencia. Copérnico, Kepler, Galileo, Euler, Newton y muchos otros fundadores de la ciencia eran devotos creyentes en el Dios bíblico. Su ciencia fue construida dentro del marco de una cosmovisión cristiana. Varios factores en la cosmovisión cristiana fomentaron el desarrollo de la ciencia. 1. La concepción bíblica de un Dios personal omnisciente y omnipotente, que hizo todo de acuerdo con un plan y propósito racional, contribuyó a la noción de una creación racionalmente estructurada. 2. La noción de un Dios trascendente, que existe separado de su creación, sirvió para contrarrestar la noción de que el mundo físico, o cualquier parte de él, es sagrado. Dado que todo el mundo físico es una mera creación, fue, por lo tanto, un objeto adecuado de estudio y transformación. 3. Dado que el hombre fue creado a imagen de Dios, GN 1, 26, que incluía la racionalidad y la creatividad, se consideró posible que el hombre pudiera discernir la estructura racional del universo físico que Dios había creado. 4. El mandato cultural, que nombró al hombre para ser el administrador de Dios sobre la creación, Gen 1, 28, proporcionó la motivación para estudiar la naturaleza y para aplicar ese estudio hacia fines prácticos, al mismo tiempo que glorifica a Dios por su sabiduría y bondad. 6. ¿Podemos tener una ciencia religiosa? Ya hemos notado la subjetividad y las limitaciones epistémicas de la ciencia 2. Dado que la ciencia 2 debe necesariamente basarse en valores y presuposiciones extracientíficos, toda la ciencia 2 está inevitablemente dirigida por los supuestos de la cosmovisión de 1. Por lo tanto, la ciencia ciertamente puede y debe ser religiosa en el sentido amplio de la religión 1. ¿Puede la ciencia ser religiosa en el sentido más estricto de la religión 2? Es evidente que solo sobre la base del supuesto metafísico se puede descartar la posible existencia de un reino espiritual, de una causa sobrenatural y de una revelación divina confiable. De ello se deduce que es posible tener una ciencia operativa dentro del marco de una cosmovisión cristiana, con todas las implicaciones metafísicas, epistemológicas y éticas que esto conlleva. Por ejemplo, Religión 2 podría insistir en que un criterio adicional para la selección de la teoría sea el de conformidad con la revelación divina, por ejemplo, la Biblia. Religión 2 puede servir además como una guía moral, ayudando a uno a priorizar y seleccionar proyectos de investigación. La ciencia informada por Religión 2 afectaría particularmente las cuestiones de ontología, orígenes, aplicaciones y escatología. 7. ¿Puede la ciencia prescindir de la religión? La ciencia ciertamente no puede prescindir de la religión 1. Como ya hemos señalado, las presuposiciones extracientíficas son esenciales para elegir proyectos de investigación, seleccionar teorías e interpretar los resultados. ¿Puede la ciencia prescindir de la religión en el sentido más estricto? ¿Necesita la ciencia a Dios? Los naturalistas creen que no. Sin embargo, ha quedado claro que el naturalismo no proporciona un marco de visión del mundo coherente para la ciencia. Por ejemplo, el naturalismo no ha ofrecido una explicación plausible para la estructura matemática de la realidad física, para la existencia de una mente humana racional y causalmente efectiva, o para la existencia de normas morales o racionales absolutas. De hecho, el materialismo, una parte esencial de la mayoría de las formas de naturalismo, niega la existencia misma de entidades no físicas, como las mentes y las normas. Incluso si existieran tales entidades no físicas, el empirismo del naturalista no le proporciona ningún medio para acceder a ellas. El naturalismo está plagado de fatalidad por una metafísica y una epistemología defectuosas que no tienen espacio para valores morales o estéticos, verdad, propósito, significado, amor, bondad o belleza. El naturalismo es una cosmovisión truncada que no tiene lugar precisamente para aquellos aspectos del hombre que lo hacen humano. Al socavar la realidad de un yo determinado y la posibilidad de conocimiento objetivo, el naturalismo se socava a sí mismo. Para defender racionalmente el materialismo, uno debe necesariamente suponer la existencia de mentes racionales y normas absolutas. Dado que el materialismo rechaza tales entidades no materiales, se deduce que la defensa racional del materialismo se refuta a sí misma. Lo mismo vale para el empirismo. La afirmación del empirista de que solo los datos de los sentidos son fuentes válidas de conocimiento es, en sí misma, no empírica. De ahí que también el empirismo se refute a sí mismo. Dadas estas fallas letales en el materialismo y el empirismo, no es sorprendente que el naturalismo haya llevado al escepticismo posmoderno. Cualquier cosmovisión viable debe abarcar una epistemología adecuada que pueda trascender la corriente de meros datos empíricos. Debe incluir también una metafísica adecuada que tenga espacio para mentes racionales y universales absolutos. Una cosmovisión viable debe ser capaz de explicar la ciencia y el sentido común.
Por ejemplo, cualquier científico debe asumir que el universo tiene una estructura parecida a la ley que es comprensible para los humanos. El teísmo, a diferencia del naturalismo o el escepticismo, proporciona una metafísica y una epistemología suficientemente ricas que pueden explicar de manera creíble toda la gama de la realidad, incluyendo particularmente la naturaleza y condición de la humanidad. El teísmo puede explicar fácilmente la racionalidad del universo y nuestra capacidad para funcionar como científicos. En resumen, un científico puede profesar ser un ateo, pero puede hacer su ciencia solo en las premisas prestadas de una cosmovisión esencialmente teísta. 8. ¿Se puede separar completamente los dominios de actividad de la ciencia y la religión? No. Como hemos visto, la ciencia solo puede funcionar dentro de los parámetros de una cosmovisión teísta. Religión 2 es necesaria para proporcionar una base metafísica sólida para la ciencia, para guiar sus programas de investigación y selección de teoría, para interpretar sus conclusiones y para hacer aplicaciones éticas. La ciencia, por otro lado, puede ayudarnos en nuestra búsqueda religiosa de servir a Dios como sus administradores terrenales, aplicando el conocimiento científico para el beneficio del hombre y la gloria de Dios.